De repente, me di cuenta. Estoy en la luna. Estoy en la luna. Y la emoción, la maravilla, la adrenalina, la aventura de todo esto, la historia más cuidadosamente gestionada de la humanidad, no trata de guerras ni gobiernos. Es sobre la luna. 12 hombres hicieron ese viaje. Solo 12. Y todo lo que nos han contado sobre ella vino a través de una sola línea de comunicación. Revisada, aprobada, editada y repetida durante décadas. Un mundo desolado, nada extraño, nada que valiera la pena cuestionar. Fin de la historia. Pero ahí es donde las cosas empiezan a sentirse extrañas, cuando las personas experimentan algo realmente extraordinario. Sus recuerdos no coinciden perfectamente. Sus emociones, sus palabras, varían. Eso es la naturaleza humana. Y sin embargo, durante más de 50 años, la historia se ha mantenido casi exactamente igual. Hasta ahora. En the Enskable Dorgan, with a Nares Nidum one Dint, with a Lactaf, porque un astronauta, uno de los últimos testigos vivos, está empezando a hablar un poco diferente. No a través de grandes titulares o entrevistas oficiales, sino en pequeños fragmentos, detalles sutiles que nunca debieron destacar. Detalles que desafían silenciosamente lo que siempre nos han contado. Esto no se trata de extraterrestres ni teorías descabelladas. Es algo mucho más inquietante. Joe, ¿qué pasa cuando la realidad no coincide con el registro oficial? Y si incluso una pequeña parte de lo que dice es cierto, entonces la luna no es solo un lugar que visitamos. Es un lugar que quizá hemos entendido completamente mal. Antes de profundizar en lo que nunca debió escucharse, asegúrate de dar me gusta y suscribirte, porque algunas verdades no permanecen ocultas por accidente. Ahora, antes de seguir adelante, necesitas entender quién es Charles Duke. Esto importa, porque lo que él dice no es una afirmación menor. Y cuando se dice algo tan extraordinario, hay que mirar de cerca quién lo dice. Charles Duke no era cualquier persona. Creció en Carolina del Sur, hijo de un oficial naval. Y desde muy joven, se sintió atraído por volar. Obtuvo su licencia de piloto todavía en la secundaria. Luego ingresó en la Academia Naval. Se convirtió en piloto de la Fuerza Aérea y más tarde en piloto de pruebas. La trayectoria exacta que siguieron muchos astronautas en los años 60. En aquel entonces, la NASA no elegía buscadores de emociones, ni soñadores. Eligieron personas precisas, disciplinadas y profundamente técnicas. Ingenieros, pilotos de pruebas, personas entrenadas para mantenerse calmadas, seguir procedimientos y reportar exactamente lo que vieron. Nada más, nada menos. Soy el astronauta Charlie Duke. Fui piloto del módulo lunar en Apolo 16. Estos hombres fueron seleccionados porque no entraban en pánico, no exageraban y no permitían que la imaginación interferiera en la observación. Duke se unió al programa de astronautas en 1966 como parte del quinto grupo de la NASA. Rápidamente ganó reputación por mantenerse tranquilo bajo presión, por su aguda mente técnica, y por ser alguien en quien los demás podían confiar completamente. Su primer papel importante fue durante Apolo 11, la misión que hizo historia, como la primera vez que los humanos pisaron la luna. Duke sirvió como Capcom, el comunicador de la cápsula, la voz en Houston que Neil Armstrong y Buzz Aldrin escucharon durante uno de los momentos más históricos de la historia humana. Cuando el módulo lunar finalmente amerizó, fue Duke quien les respondió. Entendido. Tranquilidad. Te copiamos en tierra. Tienes a un montón de tipos a punto de ponerse azules. Volvemos a respirar. Muchas gracias. Ese fue Charles Duke. Tranquilo, profesional, completamente concentrado en la misión. Sin dramas, sin teatrales, solo un alivio silencioso de que sus compañeros habían llegado sanos y salvos. 3 años después, tuvo su propia oportunidad de ir
Apolo 16 despegó el 16 de abril de 1972. Junto con el comandante John Young y el piloto del módulo de mando Ken Mattingly, Duke pasó 11 días en el espacio. Duke y Young pasaron más de 71 horas en la Luna, más que cualquier misión anterior. Oficialmente, sus objetivos eran simples. Ciencia. La misión era explorar los Altos de Descartes, recolectar muestras de lo que los científicos creían podría ser un terreno volcánico, probar nuevo equipo y realizar una serie de experimentos. Cada paso fue planificado hasta el minuto. Todo tenía un propósito claro. El objetivo era simple: ampliar nuestra comprensión de la superficie lunar. Y según todas las medidas oficiales, tuvieron éxito. La misión fue considerada impecable. Pero si vuelves a ver detenidamente las grabaciones de Apolo 16, realmente obsérvalas. Algo se siente extraño. Hay momentos breves en los que Duke de repente se detiene, completamente quieto, solo allí, mirando algo fuera del campo de visión de la cámara. Por radio, John Young pregunta si está bien. Duke responde, pero hay una pausa, una ligera vacilación que no encaja con su forma habitual de hablar, aguda y precisa. Sí, estoy bien, solo mirando. ¿Mirando qué? Hay otro intercambio. Está bien. ¿Eso fue uno? Está bien. Espera por una señal de agua de alimentación. Eso es lo que estoy buscando. Pero de nuevo, ¿mirando qué? Las transcripciones oficiales no dan una respuesta. Los informes oficiales nunca lo mencionan. Las transcripciones de la misión permanecen en silencio. Y durante casi 40 años, Duke tampoco lo mencionó. Cuando Apolo 16 regresó a la Tierra el 27 de abril de 1972, Duke y sus compañeros fueron celebrados como héroes. Hubo desfiles, una visita a la Casa Blanca y una gira mundial. En los años siguientes, Duke dio innumerables entrevistas, hablando sobre el lado técnico de la misión, la geología, los experimentos y la vista impresionante de la Tierra desde el espacio, pero nunca habló sobre lo que pudo haber visto más allá de eso. Los tipos de experiencias que no encajaban del todo en la narrativa científica limpia que la NASA compartía con el mundo. Las que en 1972 podrían haberlo hecho parecer increíble si las hubiera dicho en voz alta. Duke dejó la NASA en 1975. Se convirtió en empresario, orador público y un cristiano profundamente comprometido. A menudo describiendo cómo ver la Tierra desde el espacio moldeó su fe. Era abierto sobre su vida, sus luchas, sus creencias, su camino. Pero cuando se trataba de ciertos momentos en la Luna, permaneció en silencio. Lassen del Ambrio, se mantuvo en entrevistas seguras, en temas seguros, permitiendo que la gente creyera que la historia oficial era toda la historia, hasta que eventualmente llegó a un punto en el que guardar silencio dejó de tener sentido. El cambio comenzó alrededor de 2015, cuando Charles Duke ya tenía más de 80 años. Sus entrevistas empezaron a cambiar. Se apartó de las historias familiares del Apolo y comenzó a elegir sus palabras con más cuidado, hablando de cosas que había evitado durante décadas. Al principio, fue sutil, pequeños detalles inusuales que podían ser fácilmente ignorados o explicados, pero con el tiempo, se volvió más directo, más abierto. Comenzó a describir experiencias que, en los años 70, podrían haberle costado todo. Una de las cosas más extrañas que mencionó fue la luz. No solo que era diferente a la de la Tierra, sino que se sentía mal. La luz del sol en la Luna debería parecer brillante blanca, quizás ligeramente amarilla. No hay atmósfera que la disperse o altere, eso es física básica. Pero Duke describió haber visto colores que no deberían estar allí, azules y púrpuras en toda la superficie lunar. No reflejos, no distorsiones de su visor. Algo más. En un momento, describió mirar hacia afuera y ver cómo el azul profundo del Atlántico se desvanecía en el azul más claro de la atmósfera terrestre. Y luego, en la negrura del espacio. Dijo que la propia luz parecía tener color,
y que cambiaba mientras él la observaba. Miraba hacia otra parte, volvía a mirar, y los colores no eran los mismos. Incluso lo reportó en ese momento, mencionándolo a Houston, pero nunca llegó a formar parte de los registros oficiales. Luego, habló de algo aún más difícil de explicar: el sonido. En la Luna, el sonido no debería existir. No hay atmósfera, ningún medio para que las ondas sonoras viajen. Todo astronauta entendía eso. Es física básica. Y sin embargo, Duke describió haber escuchado cosas, no por radio, no de la maquinaria de su traje. Describió tonos, frecuencias. A veces sonaban casi armónicos, en capas y con armonía. Otras veces eran ásperos e inquietantes. Incluso le preguntó a John Young si él también podía escucharlo. Y Young dijo que sí. Ambos experimentaron sonidos que, según toda ciencia conocida, no deberían haber sido posibles. Pero no lo reportaron. Sabían cómo sonarían. Sabían que eso podría generar dudas sobre su estado mental, potencialmente terminar sus carreras y echar una sombra sobre toda la misión. Y luego, había algo aún más inquietante: la sensación de ser observado. 140, 149, 149. Duke sugirió después que esto no era solo su experiencia, que cualquier astronauta que hubiera caminado en la Luna, si fuera completamente honesto, admitiría lo mismo. Una sensación constante de ser observado allí en la superficie lunar. No por Houston. No era solo una sensación vaga. No por Houston. No por Houston. Era algo mucho más difícil de explicar. Como una presión que venía de algún lugar más. Una presencia. Una conciencia. No exactamente amenazante, pero abrumadora. Como estar frente a algo colosal que te ha notado y te observa en silencio. Duke lo describió como sentir que eres una muestra bajo un microscopio, solo que el microscopio era tan grande como el universo. También habló de algo aún más extraño: el tiempo mismo. Las misiones Apolo se realizaban con horarios estrictos. Cada minuto era vigilado, planeado y contabilizado. Pero Duke experimentó momentos en los que esa estructura parecía desmoronarse. Estaba completamente concentrado en una tarea, en el momento presente, y de repente se daba cuenta de que, según el temporizador de su traje, habían pasado 20 minutos cuando parecía que solo habían sido 2. Otras veces, era lo opuesto. Una tarea sencilla que debería tomar 5 minutos parecía extenderse por 1 hora. John Young reportó lo mismo. Minus Tanger, minus Pesides. John Young reportó lo mismo. Incluso compararon notas en privado. Y su percepción del tiempo nunca coincidió con los relojes reales, ni una sola vez durante su estadía en la Luna. Y no eran recuerdos confusos, ni pensamientos aleatorios. Esto venía de astronautas altamente capacitados. Personas conocidas por su precisión, disciplina y un control claro de la realidad. Duke no habló en términos vagos. Fue preciso. Su descripción se mantuvo consistente en varias entrevistas a lo largo de los años, y compartió detalles técnicos que solo alguien que realmente estuvo allí podría saber. Y no fue el único. En 2017, asistió a una reunión privada de astronautas del Apolo. Una de las pocas veces en que varios de los que aún caminaban en la Luna estaban juntos en la misma sala. Según Duke, esa noche tuvieron una conversación que nunca habían tenido en público. Una conversación sobre lo que realmente experimentaron en la Luna. Todos tuvieron anomalías, dijo Duke después, diferentes en cada misión. Pero ninguna de nuestras experiencias coincidía completamente con lo que NASA le dijo al público. No porque nos amenazaran, no era así, sino porque sabíamos cómo sonaría. La gente no nos creería. O peor, pensarían que estamos perdiendo la razón. Así que nos mantuvimos en silencio, todos nosotros, durante décadas. Luego,
Vino el momento más explosivo. En una entrevista de 2019, cuando Duke tenía 84 años, le preguntaron directamente si alguna vez había visto algo en la luna que nunca se hubiera reconocido públicamente. Su respuesta fue sin dudar. Sí, absolutamente sí. Cuando le preguntaron qué vio, hizo una pausa. Casi se le podía ver eligiendo cuidadosamente sus palabras, sabiendo que lo que diría a continuación cambiaría la forma en que la gente lo percibía. Luego lo dijo. Estructuras, no formaciones naturales, no rocas que simplemente parecen geométricas. Estructuras, artificiales, antiguas, muy antiguas. La entrevistadora quedó sorprendida y preguntó dónde ocurrió eso. Duke explicó que estaban en las tierras altas, en el lado opuesto de una cresta, fuera de la vista directa de la Tierra. Habían conducido el rover lunar, unos 6 kilómetros alejados del módulo lunar. Su tarea era recoger muestras de un cráter específico, cuando algo en el horizonte llamó su atención. Algo geométrico, demasiado preciso, demasiado estructurado para ser natural. Se lo señaló a John Young, y Young también lo vio. Decidieron acercarse. No formaba parte de su ruta original, pero los astronautas tenían cierta libertad para investigar cualquier cosa que pareciera científicamente importante. Al acercarse, la forma se volvió más clara. Duke la describió como algo que parecía una pared o una cimentación. Angular, estructurado, hecho de lo que parecía ser bloques. Estaba parcialmente cubierto de polvo lunar, pero aún claramente definido, claramente construido. Estimó que se extendía cerca de 100 metros, con ambos extremos desapareciendo en la superficie, como si solo estuvieran viendo una pequeña sección expuesta de algo mucho más grande enterrado bajo la tierra de la luna. El entrevistador preguntó si lo reportaron. Duke dijo que sí. Inmediatamente contactaron a Houston y describieron exactamente lo que estaban viendo. Pero la respuesta fue extraña. Hubo una larga pausa, mucho más larga que la demora habitual en la comunicación. Luego, en lugar de preguntas o instrucciones, simplemente les dijeron que continuaran con su recolección de muestras planeada, sin reconocimiento, sin solicitud de fotos, sin curiosidad, nada. Eran lo suficientemente experimentados para entender lo que eso significaba. Houston no quería que se enfocaran en ello. Cuando preguntaron si tomaron fotos de todos modos, Duke casi se rió. Por supuesto que sí. Docenas. Primeros planos, tomas amplias. Todo estaba en la película que trajimos de regreso. Luego, llegó la pregunta obvia. ¿Dónde están esas fotos ahora? El tono de Duke cambió. Más serio, más frustrado. Esas imágenes nunca fueron publicadas, ni al público, ni a la comunidad científica. He preguntado a la NASA por ellas muchas veces a lo largo de los años. Siempre me dicen las mismas cosas. Dijo Duke, que las imágenes están clasificadas por razones técnicas, o que se perdieron, o que la calidad no era lo suficientemente buena para publicarlas. Luego, hizo una pausa. Pero yo tomé esas fotos. Eran claras, y mostraban exactamente lo que vimos. Estructuras en la luna que no parecían naturales. Pero esa ni siquiera era la parte más inquietante. Cuando preguntaron si las estructuras parecían recientes, Duke negó lentamente con la cabeza. No. Eso fue lo que más llamó la atención. Parecían antiguas, desgastadas, cubiertas de cráteres de impacto, aunque no hay clima en la luna. Eso significa que habrían estado allí por mucho tiempo. Quizás millones de años. Más viejas que cualquier cosa que los humanos hayan construido. Más viejas que la misma humanidad. La implicación quedó allí. Pesada e inevitable. Finalmente, el entrevistador hizo la pregunta que todos estaban pensando. Entonces, ¿quién las construyó? La respuesta de Duke fue callada, pero firme. No lo sé.
Esa es la parte más difícil. No lo sé. Pero algo construyó esas estructuras mucho antes de que nosotros llegáramos allí. Y la NASA lo sabe. Y han decidido que el público no debería saberlo. Después de que esa entrevista fue publicada, Duke enfrentó exactamente lo que había esperado durante décadas. Escepticismo, rechazo, incluso ridículo. La mayoría de las coberturas principales ignoraron sus afirmaciones o las minimizaron como las palabras de un hombre mayor buscando atención. Los críticos argumentaron que su memoria se había desvanecido con el tiempo, que las décadas habían moldeado su recuerdo. Algunos sugirieron que las duras condiciones del espacio, o incluso la radiación cósmica, podrían haber afectado su mente de maneras que solo se manifestaron más tarde en la vida. Pero Duke no lo retractó, no suavizó sus palabras, ni cambió su historia. En cambio, compartió aún más. Habló de otros detalles extraños, áreas donde el polvo lunar parecía haber sido disturbado recientemente, demasiado fresco para coincidir con procesos naturales, marcas que se asemejaban a senderos o caminos, como si algo hubiera cruzado la superficie, y en ciertas paredes de cráteres describió destellos breves, reflejos que parecían de metal o vidrio, materiales que no coincidían con nada conocido en la geología lunar. También describió cómo algunas áreas de la Luna no se sentían igual. Pasabas lo que parecía una frontera invisible, dijo, y de repente la sensación de presencia se intensificaba o desaparecía por completo. Era como pasar de una habitación a otra en una casa, el mismo lugar, pero una sensación completamente diferente. Habló de interferencias en la radio que no coincidían con nada que entendieran, señales breves en frecuencias que deberían haber estado completamente en silencio. Escuchábamos ráfagas de sonido, explicó. No voces, no ruidos mecánicos, algo casi, no sé. La NASA dijo que podrían ser reflexiones de las transmisiones de la Tierra, pero estábamos en el lado oculto de la Luna. Nada de la Tierra debería habernos alcanzado allí. La física simplemente no lo permite. Pero lo más extraño de todo, según Duke, fueron momentos que describió como de claridad. Varias veces, generalmente cuando estaba solo, lejos de John, de repente entendía cosas. No con palabras. Solo una especie de saber. Sobre la Luna. Sobre su pasado. Sobre por qué estábamos allí. Y luego, desaparecía. No podía aferrarme a eso. Hizo una pausa al describir esos momentos. Pero, en esos segundos, lo sabía. Completamente. Como si no hubiera duda alguna. No éramos solo visitantes. Nos estaban dejando estar allí. Éramos invitados. La Luna no estaba vacía. Nunca lo había estado. Afirmaciones. Así parecen ciencia ficción. Como algo sacado de una película. Imindable, all region, common, all. No las palabras de Charles Duke. Un general de la Fuerza Aérea condecorado. Un piloto de pruebas, experimentado con miles de horas de vuelo, y un astronauta que cumplió a la perfección en una de las misiones más complejas de la historia. A lo largo de su carrera, fue conocido como racional, disciplinado y honesto. Entonces, surge una pregunta difícil. ¿Estaba Duke perdiendo la razón? ¿O finalmente estaba diciendo algo que había guardado para sí durante casi 50 años? Esa pregunta se volvió aún más complicada cuando otros astronautas comenzaron a hacer comentarios similares. En una entrevista de 2018, Buzz Aldrin habló sobre un extraño objeto similar a un monolito en Phobos, la luna de Marte, preguntándose abiertamente por qué ningún gobierno parecía interesado en lo que podría haberlo colocado allí. Edgar Mitchell, durante años antes de su muerte, habló sobre la posibilidad de que los gobiernos supieran más sobre inteligencia extraterrestre de lo que decían. Y Al Worden, piloto del módulo de mando del Apolo 15, sugirió públicamente que la humanidad misma podría tener orígenes vinculados
a una antigua influencia extraterrestre. No eran voces marginales buscando atención, eran astronautas, hombres confiados con misiones de miles de millones de dólares, entrenados para operar bajo una presión extrema y conocidos por su precisión y fiabilidad. Y más tarde en la vida, cuando sus carreras quedaron atrás y sus reputaciones ya no estaban vinculadas a la NASA, algunos comenzaron a decir cosas similares, de diferentes maneras. Que la historia oficial no es la historia completa. Que puede haber aspectos de la Luna, del espacio y de nuestro lugar en el universo. Que es mayor, que es mayor, que es mayor, que es mayor que el público nunca ha llegado a conocer por completo. Y eso deja una verdad suspendida en el aire. Una que nadie sabe muy bien qué hacer con ella. En Bractivideos, es mayor. ¿Qué es mayor? ¿Qué es mayor? ¿Qué es mayor? ¿Qué es mayor? Que en un podcast de 2023, a Charles Duke le preguntaron la cuestión sobre la que la gente ha debatido durante décadas. ¿Hubo una ocultación? ¿La NASA ocultó evidencia de algo extraordinario durante todos estos años? ¿Es mayor que es mayor? ¿Qué es mayor? ¿Qué es mayor que? Su respuesta no fue un simple sí o no, y eso fue lo que la hizo tan inquietante. Duke explicó que no cree en un grupo secreto sentados en habitaciones ocultas decidiendo qué es lo que el mundo puede o no puede saber. En su opinión, no es tan organizado ni deliberado. En cambio, describió algo más humano, y en cierta forma, más preocupante. Lo llamó parálisis institucional. Según Duke, la NASA pudo haber reunido datos, fotos y observaciones de diferentes misiones que no encajan completamente con la idea de la Luna como solo una roca muerta e inactiva. Pero el problema real es que no tienen respuestas claras sobre qué significa alguna de esa información. Es mayor que es mayor que es mayor que es mayor que. Y cuando una organización basa su reputación en certeza y precisión, admitir incertidumbre se vuelve increíblemente difícil. Entonces, ¿qué pasa? En lugar de divulgar hallazgos confusos o sin explicación, esas piezas de información se dejan de lado silenciosamente. Fotos que generan demasiadas preguntas. ¿Es mayor? ¿Qué es mayor? ¿Qué es mayor? Que no se comparten. Grabaciones que suenan inusuales son etiquetadas como incompletas o dañadas. No por alguna gran conspiración, sino porque nadie quiere admitir abiertamente que no entienden completamente lo que están viendo. Cuando a Duke le preguntaron qué cree personalmente, su respuesta llevaba el peso de todo lo que había guardado durante años. Dijo que no cree que la Luna esté habitada en la actualidad. Nunca vio movimiento ni signos de vida activa. Pero sí cree que, en algún momento en el pasado lejano, pudo haber habido algo allí, algo inteligente, algo que pudo haber construido estructuras que han durado mucho más que cualquier cosa que los humanos hayan creado. El propio Duke admitió lo increíble que suena eso. El propio Duke, pero desde su punto de vista, una vez que has visto algo con tus propios ojos, la pregunta ya no es, ¿esto es posible? Sino, ¿cómo le damos sentido? Entonces, ¿por qué hablar ahora después de mantener silencio durante tanto tiempo? Su respuesta fue simple. A los 89 años, Charles Duke dice que ya no siente la necesidad de proteger su reputación ni de buscar aprobación. Ha vivido su vida, logrado lo que se propuso, y ahora solo hay una cosa que le importa: decir la verdad. Y según él, cada astronauta que caminó sobre la Luna experimentó cosas que no encajaban completamente con la versión oficial de los hechos. Pequeños detalles, momentos extraños, observaciones que no tenían total sentido. La evidencia no es concluyente, pero plantea preguntas. Miles de fotos de las misiones Apolo nunca han sido divulgadas públicamente. Algunas transmisiones de radio contienen brechas que no han sido completamente explicadas, y algunos ex empleados de la NASA han sugerido discretamente que hallazgos inusuales
fueron dejados de lado y nunca discutidos nuevamente. Lo que destaca aún más es lo similares que son las historias, diferentes astronautas, diferentes misiones. Sin embargo, sus descripciones a menudo se superponen, las mismas sensaciones extrañas, las mismas características inexplicables, la misma sensación de que algo no estaba del todo bien. Si fuera solo una persona, sería fácil descartarlo, pero cuando varios astronautas comparten detalles que encajan silenciosamente, se vuelve más difícil ignorarlo. La Luna no ha cambiado. Sigue allí, en silencio, distante y en gran parte inexplorada. Lo que se vio, lo que se grabó, todavía existe en algún lugar, ya sea en datos archivados o en recuerdos que nunca estuvieron destinados a compartirse. Así que, tal vez la verdadera pregunta no sea si se encontró algo inusual. Quizá la verdadera cuestión sea, ¿estamos preparados para aceptarlo? Si es cierto.